Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas a todas las personas que se han conectado para ver nuestro video. Como han estado viendo, pues hemos estado sacando un tiempo en preparación al día 10 de diciembre, que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Y pues queremos hablarles de la ruta, ¿verdad? Como siempre hemos estado diciendo que nosotras trabajamos desde los derechos humanos y una perspectiva de género, pues pensamos que es súper importante que entendamos mejor algunos de estos derechos y cómo se relacionan con los derechos y las realidades que vivimos las mujeres en Puerto Rico, pero también a nivel internacional. Y pues hoy estaremos hablando del derecho a la vivienda y para eso estamos con Ariadna Godreau Aubert, quien es abogada y defensora de derechos humanos, cofundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico. Bienvenida, Ariadna, gracias por estar con nosotras. Gracias por tenerme aquí, Isabel, y gracias a las compañeras de la ruta por el trabajo que han estado haciendo. Gracias. Y pues bueno, para que sepan, como les dijimos anteriormente en otro de los videos, estos videos son pregrabados, aunque los estén viendo en vivo. O sea que si dejan algún mensaje en los comentarios, nosotros podemos responder en el momento, pero vamos a estar pendientes y se los respondemos como quiera a través de los comentarios cuando esté el video. Entonces, pues nada, vamos a empezar así un poco. Si quieres, primero, Ariana, nos puedes explicar lo que hace Ayuda Legal para que las personas conozcan de la organización. Sí, claro que sí, Isabel. Mira, pues Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que se dedica al trabajo legal comunitario, trabajo que tiene que ver con educación, cómo socializamos la información legal para que sea accesible y la gente la pueda entender. Y por otro lado, apoyo legal directo que va más dirigido a la autodefensa, a que la gente, en lugar de depender de representación legal para hacer valer su derecho a la vivienda, sobre todo, lo pueda hacer a través de un proceso de conocer el derecho y también tener mejores recursos y capacidades para transformarlo. Ese es el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 6 años. Ya entramos a nuestro 4º año como una corporación. Es una organización que se ha distinguido pues, por varias cosas, entre ellas pues fuimos las primeras en lanzarnos a la calle el día después del proceso de que el huracán María azotó el país, con una idea de ofrecer acompañamiento legal y no servicios legales. Y por otro lado, somos una organización fundada por mujeres y cuya mayoría de la organización somos personas que nos identificamos como mujeres y más allá de identificarnos como mujeres, nos identificamos como activistas y como feministas y eso también interviene en el trabajo legal que hemos estado haciendo. Por supuesto, y pues claro, con esta descripción ya entienden por qué estarían aquí con nosotras para hablar de este derecho. Y pues bueno, a nivel más básico, yo creo que todas las personas entendemos que es un nivel fundamental tener una vivienda digna y de calidad, pero sabemos que esa no es la realidad. ¿Cómo nos puede explicar, Ariadna, por qué desde una perspectiva de derechos humanos se habla del derecho a la vivienda? Mira, he tenido el privilegio de hace ya varios años, ya voy para 12 años haciendo trabajo de educación legal popular y cuando hablamos de derechos humanos, el sentido primero que tienen las personas, no importa si tú estás en un espacio comunitario, en un espacio de sobrevivientes de violencia de género, en un espacio de una clase, en espacios de un taller. Cuando tú le preguntas a la gente qué es un derecho, la respuesta primera, la que nace del corazón, es saber que el derecho es algo que te pertenece, que los derechos es algo que es tuyo, que tú debes tener acceso y disfrute por el mero hecho de que tú eres una persona. Y esa intuición que va atada a los derechos humanos, que tiene que ver con lo propio, y lo propio no solamente individualmente, sino en el sentido de todas las personas, de lo compartido también, de lo que el Estado no te puede quitar, de lo que el gobierno no te debe, ni tampoco un desarrollador o una institución financiera arrebatar, es esa sensación de derecho que permea lo que es el derecho a la vivienda digna. Cuando hablamos de vivienda digna, es uno de los derechos que está contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumple año el 10 de diciembre y por eso, ¿verdad?, es que celebramos este día. E incluye múltiples garantías que tienen que ver con la vivienda, pensando que la vivienda no solamente son esas 4 paredes y ese techo que se desplomaron cuando el proceso del huracán María. La vivienda tiene que ver con seguridad en la tenencia, es decir, que el Estado no te pueda desalojar a la fuerza porque sí, sin un proceso, sin justa causa. La vivienda tiene que ver con acceso a necesidades esenciales, que haya servicios de agua, que el servicio eléctrico es un servicio estable. Tiene que ver con que
sea accesible para personas con diversidad funcional, pero también que sea asequible, que la podamos pagar, que no tengamos una hipoteca que se lleva el 50% de nuestro ingreso, una renta que se lleva quizás la totalidad, que hace que la gente escoja entre comer o pagar, o pagar la casa. Y también tiene que ver con ese tejido social comunitario, con lo que está alrededor de esa vivienda y que hace que un espacio lo llamemos casa, que es que esté accesible a una educación, que esté accesible al trabajo, que esté accesible a que yo como mujer pueda proteger mi integridad física en este espacio. Y cuando hablamos de que la vivienda es un derecho humano, decimos que la vivienda es un punto de partida para el ejercicio de los demás derechos. Y quizás por ahí empezar esta conversación. Sí, excelente, ¿verdad? Y muchas gracias por la explicación, Ariadna. Como tú estás diciendo, hay muchas amenazas o retos que se están enfrentando, sobre todo después de los diferentes desastres naturales. Y tú has mencionado alguno de ellos. Si puedes explicar un poco más cuál es la situación en la que nos encontramos ahora, o muchas personas se encuentran teniendo dificultad a acceder a este tipo de vivienda. Sí, mira, cuando decimos que la vivienda es un derecho, también recordamos que cuando hablamos de derechos humanos, decimos que la responsabilidad primaria para garantizar esos derechos le compete al Estado, le compete al gobierno. Y eso es bien importante lo que voy a decir, ¿verdad? Porque cuando uno habla de estos desastres, a veces parece que es caso fortuito, cosa inexplicable, lo inevitable de un terremoto, lo inevitable de un huracán, pero hay que tener bien en cuenta que los desastres que no son nunca naturales, sabemos que el cambio climático es creado pues, por las corporaciones y por los seres humanos, pero estos desastres no son imprevisibles, no son una cosa que sucedió y nadie se esperaba, sino que hay una responsabilidad del gobierno de prepararse para atender que este tipo de crisis va a suceder. Cuando hablamos de desastres en el contexto de la vivienda, pensamos en María, pero obviamente nosotros tenemos una crisis de vivienda que va mucho más atrás, una crisis de desahucios que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con austeridad, que tiene que ver con el discrimen y el maltrato y la criminalización de las personas que viven en vivienda pública o vivienda subsidiada con fondos federales, que tiene que ver con la crisis de vivienda de las personas inmigrantes, con que a las personas estudiantes se les condicione viviendas que son indignas o que no pueden pagar, con la falta de hospedaje en el sistema universitario del país. Así que la vivienda, la crisis de vivienda es mucho mayor y explota cuando el proceso de Irma y María, porque el impacto, a veces la gente dice, el huracán me reveló, pues mira, el que estaba en pobreza no le reveló nada, pero el huracán hizo evidente lo que ya estaba, ¿verdad? Ahí, que es que cuando la gente se ve sin vivienda, para el gobierno no es una prioridad proveer refugio. Cuando estamos ante un desastre, las prioridades del gobierno van a ser favorecer inversiones, procesos de recuperación, procesos de especulación, que en los momentos de mayor vulnerabilidad le van a decir a la gente que se tiene que ir. Y en el contexto de una isla como la nuestra, donde se ha perdido el 15% de la población en la última década, ese te tienes que ir, no es solamente de tu casa, es también de tu tierra y es de tu país. Ahora mismo pues tenemos el saldo terrible del proceso del huracán María, con miles y miles de personas con toldos azules. Ese número bajó milagrosamente, nadie sabe por qué, de 25,000 toldos a 4,500 toldos. Sabemos que la realidad en las comunidades es otra y hay muchas personas que siguen con toldos inseguros. Con los fondos de recuperación a largo plazo, que son los fondos CDBGDR, solamente se han podido reparar 260 viviendas y ya vamos a más de 3 años del proceso de los huracanes. Los terremotos, tenemos un saldo de casi el 70% de las solicitudes de asistencia para reparar viviendas denegadas. Y ciertamente el tema de la pandemia, que es un tema de inseguridad económica y ciertamente incide en la capacidad que tiene la gente de garantizar poder seguir pagando su techo y que amenaza con acrecentar la inseguridad de la vivienda, ¿no? Y amenaza con acrecentar ese asunto de desplazamientos que nosotras como defensoras de derechos humanos siempre estamos mirando porque no afecta a todas las personas por igual. Afecta en particular a grupos, a personas, a identidades históricamente marginadas por el Estado y en este caso, ¿verdad? Las mujeres.
Entre las cosas que hemos visto en estos últimos años, Isabel, haciendo trabajo de desastre, por ejemplo, ser testigos de que a las 2 semanas del huracán María había un edificio con personas de edad avanzada, en su mayoría mujeres, donde el casero decidió cambiar el candado y dejar a decenas de personas envejecientes fuera, exponiendo particularmente a las mujeres adultas mayores que se exponen a otros tipos de violencias como explotación financiera, como incluso agresión sexual, a estar en la intemperie a 2 semanas del impacto de un huracán categoría mayor. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico fuimos testigos cuando el proceso de los terremotos, estar en un refugio insalubre militarizado por la Guardia Nacional y ver a personas identificadas como el Departamento de la Familia decirle a mujeres evidentemente empobrecidas, a mujeres de comunidades en el sur, que si no entraban a las condiciones insalubres y militarizadas de un estadio inundado, les iban a remover los menores. Y ese es el tipo de violencia al que se exponen particularmente las mujeres cuando hablamos del tema de vivienda, que ciertamente como el tema de la pobreza, como el tema de la igualdad, es un tema que está feminizado y es importante atenderlo así. Sí, no, ya eso era lo que te iba a preguntar exactamente sobre cómo es que nos afecta particularmente a las mujeres y creo que lo ha evidenciado de una manera y podemos seguir viendo la intersección de diferentes opresiones y que vemos como algo que puede verse tan sencillo como tener una vivienda, como tú dices, 4 paredes, de momento desembocan diferentes realidades que al negarte ese derecho empieza a comenzar a continuar siendo más vulnerabilizada y siendo una posición donde puede ser violentada de una manera más ferozmente. Y bueno, nosotras decimos que lo importante primero es conocer, ¿verdad? Cuáles son nuestros derechos, que sé que es el trabajo que hacen desde Ayuda Legal también, que no es solamente buscar ayuda a través de diferentes servicios directos, sino conocer para entonces poder luchar por ello. Y pues desde la ruta nosotras lo que buscamos es que las personas se sientan más apoderadas para poder insertarse de la manera que concuerde más con su persona, en cómo estar activamente, ¿verdad? Y ¿qué tú nos dirías a aquellas personas que ahora que estamos viendo un poco mejor, ¿verdad? Este panorama de cómo están las cosas en el país, qué podemos hacer para seguir luchando y defendiendo por el derecho a la vivienda? Mira, una de las primeras cosas es reconocer también que en el ejercicio y en la lucha del derecho a la vivienda estamos haciendo y estamos declarando también una lucha contra la violencia machista. La violencia machista, por ejemplo, que ejerce un agresor que le condiciona a la persona sobreviviente el techo a favores sexuales o que le condiciona el techo a que esa persona no denuncie patrones de agresión y de violencia. Es también una lucha contra la violencia machista cuando la vivienda, el defender el derecho a la vivienda es una ocasión para reportar a un casero que a personas que no pueden pagar la renta les está pidiendo actos sexuales como una manera, ¿verdad?, de poder garantizar que van a tener un techo. También hablamos de luchar contra la violencia machista y nos preparamos mejor cuando entendemos que el hecho de que las instituciones financieras, los casos de ejecuciones de hipoteca, estén demandando de forma desproporcionada a mujeres, que son las que se ven afectadas en los procesos de ejecuciones de hipoteca, amenazándolas con dejarlas sin techo, con cría, con personas cuidando a su cargo, nos preparamos mejor cuando podemos identificar que eso también es violencia machista y que eso también es algo a lo que anteponemos nuestra perspectiva de género y también nuestra perspectiva de lucha. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras decimos, y es importante decir, porque a las mujeres tantas veces nos impiden decir que nosotras sabemos ganar. Y no significa que las demás personas no ganen, pero reconocer que podemos ganar cuando se trata de transformar los procesos legales, cuando se trata de luchar por la justicia social, cuando se trata de reclamar la vivienda digna, es un logro. Nosotras hemos tenido testimonios de personas que llegan a Ayuda Legal Puerto Rico y a través de ellas educarse sobre sus derechos y de permitir que nosotras les demos un acompañamiento que, como siempre decimos, un acompañamiento bien libre y con mucha libertad sobre qué esa persona quiere hacer. Hemos tenido testimonios hoy de compañeras que han podido ganar las instituciones financieras en las últimas etapas de un proceso de hipoteca cuando ya la casa estaba básicamente perdida. También tenemos muchas historias de mujeres que han decidido dar la lucha para lograr hasta las últimas consecuencias la asistencia para reparar sus hogares después de un proceso de desastre. Y más aún, el testimonio de líderes que siguen asistiendo a espacios para conocer sus derechos, porque
porque son agentes de cambio en sus comunidades y se reconocen como esa, no solamente una primera línea de defensa, sino una primera línea de apoderamiento legal. Cómo las comunidades pueden desarrollar sus estrategias legales y que nosotras las abogadas, en vez de ser la voz cantante, acompañemos en un proceso solidario hasta que nosotras no seamos necesarias. Y esa es la promesa de Ayuda Legal Puerto Rico. Sí, y por último, Ariana, te pregunto, ¿y qué reclamos les deberíamos de estar haciendo? Ya se están haciendo, ¿verdad? Para unirnos nosotras en la lucha de esos reclamos al Estado, como bien dices, que es quien debería de estar garantizando por una parte y que no deberían ni de existir, ¿verdad? Organizaciones que estén amparando a las personas que no tienen el derecho y el acceso a una vivienda. ¿Cuáles son los reclamos que se hacen desde estos sectores? El primer reclamo quizás ahora mismo es la recuperación justa, que significa que las personas tienen derecho a que los procesos de recuperación atiendan sus necesidades, a que atiendan sus deseos y también atiendan sus derechos humanos, en específico el derecho a la vivienda. Y cuando hablamos de eso nos referimos a la recuperación ante la crisis de los desahucios, ante la crisis de hipoteca, ante terremotos, huracanes y ante el COVID, la necesidad de moratoria. Cuando aquí culminen las moratorias y se acabe ese efecto burbuja de los distintos fondos que han estado llegando, la gran preocupación es esa ola de desahucios que podría arropar a la gente más empobrecida del país. Así que ahora mismo el reclamo es recuperación justa, alquileres dignos, el reconocimiento de que la vivienda es un derecho y que no es un negocio, y ciertamente el reconocimiento una y otra vez que las crisis no afectan a todas las personas por igual, que la vivienda no es la excepción y que es importante una mirada, una perspectiva de género que pueda reconocer el impacto que tiene sobre nosotras, pero también el poder que nosotras tenemos de cambiar las políticas que tienen que ver con el techo. Sí. Me parece excelente, ¿verdad? Como lo has explicado todo, creo que ha sido una manera sencilla y concreta que evidencia claramente cuál es la situación que estamos viviendo. Le invito también, yo antes de este live estaba mirando la página de Ayuda Legal Puerto Rico, y para aquellas personas que quieren ver un poco más de información de diferentes términos y conceptos que hemos escuchado quizás aquí u otros que han escuchado en otras situaciones, pues he visto que tienen un glosario también y está todo muy bien explicado para que puedan entender poco a poco, ¿verdad? Que no es cuestión de momento tienen que saberlo todo, pero que mientras van escuchando en las noticias, conversaciones, puedan participar más activamente de esas conversaciones y esos diálogos para exigir, ¿verdad?, que todas las personas se nos cumplan y se nos garanticen nuestros derechos humanos. Así que no sé si hay algo más que quiera añadir, Ariana. Que si alguna persona nos está escuchando y está en riesgo o piensa que podría estar en riesgo de perder su casa, que sepa que no está sola, que ese es nuestro compromiso, que siempre se puede comunicar con nosotras. Como bien dijo Isabel, usted entra a la página ayudalegalpr.org, ayudalegalpr.org, y de 9 a.m. a 5 p.m. hay un grupo de abogadas solidarias que está dispuesta a escucharle a través de un chat. Y también usted puede llamar al 787-957-3106, 787-957-3106, y el equipo legal está ahí dispuesto de forma gratuita a atenderle, incluyendo no solamente temas de vivienda, sino aquellos asuntos laborales que tienen que ver con COVID, que también están por ahí y afectan a las mujeres de forma desproporcional. Así que nada, como siempre digo, conocer tus derechos es poder. Gracias, Isabel, gracias a las compañeras de la ruta, gracias por estar construyendo en estos momentos. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están escuchando, y pues nada, les invitamos a que sigan pendientes a nuestros próximos videos y a todo el trabajo que hace pues Ayuda Legal Puerto Rico como la Ruta de las Mujeres, para que juntas, ¿verdad?, podamos conseguir y seguir construyendo esa ruta hacia la equidad. Así que, bueno, hasta luego.